endorfinas que yo cuando he lidiado, porque ningún ser humano ha sido lidiado. Él compara especies, porque luego, claro, nosotros le hemos rebatido su estudio, en base a dos estudios realizados en la especie humana, nos ha dicho, es que me estáis comparando a los toros de Lidia con el ser humano. Pues el primero que me lo has comparado ha sido tú. Me has dicho que el toro de Lidia libera 10 veces más beta-endorfinas que un ser humano, pues me lo has comparado. Datos muy importantes a tener en cuenta para rebatir el estudio de este señor. Que el dolor es un potente generador de estrés, que el estrés puede presentarse en ausencia de dolor y que existe una analgesia inducida por el estrés. Entonces, si él dice que la lidia no estresa tanto al toro, pues evidentemente esa analgesia de la que nos habla la podemos poner en duda. El dolor, bueno, todos saben lo que es el dolor. Es una función que tiene un fundamento y es producirnos la capacidad de huir o de luchar, en el caso del toro de Lidia. Hay situaciones en que el toro de Lidia lucha y hay situaciones en que el toro de Lidia huye. Hay toros que saltan a barrer, luego los meten otra vez en el ruedo y los libran. Así que es un proceso cognitivo, todo el mundo sabe lo que es el dolor. Cuando ponemos la mano sobre un fuego y nos quemamos, automáticamente retiramos la mano. Es un mecanismo de defensa. Además, un mecanismo de defensa que ha servido mucho para la evolución de los seres vivos. Esto es su estudio. Aquí a la izquierda tenéis las beta-endorfinas. Sale al ruedo, poquitas beta-endorfinas, después de la polla beta-endorfinas, después de las banderillas sube las beta-endorfinas y después del estoque, al final de la lidia, cuando el toro ha muerto, más beta-endorfinas. Y con el cortisol pasa lo contrario. Y con el cortisol pasa lo contrario. Cuando el toro sale al ruedo tiene mucho cortisol, después de la puya baja el cortisol, después de las banderillas baja el cortisol y después del estoque muy poco cortisol. Bueno, ahora os voy a explicar por qué pasa esto. Las beta-endorfinas son unas hormonas que se sintetizan en varias partes del organismo, pero fundamentalmente en la hipófisis, y que están íntimamente relacionadas con el estrés más que con el dolor. Porque casualmente el precursor de las beta-endorfinas es el mismo precursor que el ACTH, que es a su vez la hormona precursora del cortisol. Esta hormona se llama propio-opio-melanocortina. Por lo tanto, existe una relación directa entre la producción de beta-endorfinas y el estrés, que no se puede infravalorar y que en el estudio ya se infravalora. ¿Y cómo actúan las beta-endorfinas? Pues a nivel del sistema nervioso periférico van a inhibir o bloquear la descarga de una sustancia que se llama sustancia P, que es una intermediaria del dolor, y a nivel del sistema nervioso central lo que van a hacer es provocar la descarga de dopamina. La dopamina es, bueno, pues un estimulante del músculo cardíaco, dilata los vasos sanguíneos y está relacionada con procesos de aprendizaje, comportamiento, activación motora, atención y motivación. Funciones relacionalísimas con el estrés. Y además, ¿existen durante la lidia otros procesos que puedan producir la descarga de beta-endorfinas? Porque claro, si el toro durante la lidia produce solo beta-endorfinas por el dolor, a mí me parece que las cifras o las cantidades de que este señor habla me parecen exageradas. Pues sí. Nosotros nos hemos dedicado a estudiar las beta-endorfinas durante los 5 últimos años y hemos encontrado que durante la lidia se producen 14 causas por las que un organismo descarga beta-endorfinas. Acidosis metabólica, alteraciones musculares, ejercicio físico extenuante, hipoxia, que es la falta de oxígeno en los tejidos, hemorragias, inmunosupresión, hiperglucemia, exceso de azúcar en sangre, todos los toros lidiados tienen hiperglucemias, dolor, heridas, traumatismos, estrés, hambre y sed. Y todas, absolutamente todas, las padece el toro durante la lidia. Así que no podemos extrañarnos que el toro de lidia descargue tantas ingentes cantidades de beta-endorfinas. Lo que no sabemos es las cantidades que descarga por cada cosa. Según él, todas son por el dolor y para neutralizar el dolor. ¿La acidosis metabólica qué es? La acidosis metabólica es que el organismo se carga de lactato. El lactato es un derivado del ácido láctico que se produce cuando hay un ejercicio muscular. Y el lactato es un tóxico para el organismo. El 93,7% de los toros lidiados tienen acidosis metabólica.
No os voy a leer los estudios científicos que demuestran que efectivamente en la acidosis metabólica se descargan muchas endorfinas, pero bueno, hay montones de estudios. En medicina deportiva hay muchísimos estudios que hablan de estas hormonas. Y además se sabe que mientras el organismo es capaz de metabolizar el lactato, no hay descarga de gases endógenos o de endorfinas. Casualmente, cuando aparece el lactato en sangre es cuando se descarga. Alteraciones musculares que se producen durante la lidia. Microscópicamente se han estudiado los músculos y se han encontrado muchísimas lesiones en el toro, lesiones musculares en el toro después de la lidia. Pues también sabemos que cuando hay alteraciones musculares y lesiones de los músculos se producen metanendorfinas. Hay analíticas para demostrar que los músculos del toro sufren. Por ejemplo, tenemos 4 parámetros para medirlos. Se han hecho lotes de diversos toros en diversas ganaderías. Los valores que marcan estos animales después de la lidia demuestran un gran sufrimiento muscular. Los taurinos dicen que, bueno, pues incluso Higuera lo decía, que si entrenamos a los toros, pues se van a comportar mejor a la plaza. Entrenar a un toro antes de la lidia pues supone hacerle correr, prepararle en el campo, se van a caer menos, van a tener menos acidosis metabólica, las gasometrías de los toros van a ser mejores, no va a tener hipoxias, van a tener menos CO2 en sangre. Bueno, pues los taurinos se han vuelto a equivocar, porque da la casualidad de que los toros entrenados se caen más en la plaza, tienen más acidosis metabólica, tienen más hipoxia y tienen más CO2 en su sangre. Así que entrenar a un toro de lidia no vale de nada. ¿Por qué? Pues porque el toro es un animal herbívoro que no sabe dosificar el esfuerzo. Entonces, cuando un toro entra en una plaza entrenado, tiene muchísima más energía que un toro no entrenado. ¿Y qué va a hacer? Pues gastar la energía muchísimo antes que uno que no está entrenado. Y luego, una vez que gasta esa energía, pues comportarse todavía peor que el resto de sus compañeros que no han sido entrenados. Estas son caídas, son caídas constantes. Los toros se caen muchísimo en las plazas. Dicen que, bueno, que son enfermedades, que se las acosporidiosis, pero fundamentalmente el problema de las caídas de los toros se debe al exceso de lactato en sangre y al ejercicio tan brutal al que está sometido. La hipoxia, falta de oxígeno en sangre, produce la descarga de beta-endorfinas. Hay estudios que lo demuestran. Hemorragias y hipovolemias, produce exactamente lo mismo, descarga de beta-endorfinas. Hay estudios que lo demuestran. Por ejemplo, si le producimos la hemorragia, producimos una pequeña hemorragia a una rata de laboratorio con una pérdida de volumen de 2,2 mililitros por kilo durante 20 minutos, vamos a tener descarga de beta-endorfinas. Y aquí abajo lo tenéis, la pérdida de sangre en ratas provoca que las beta-endorfinas cuadrupliquen su valor. La inmunosupresión y la inflamación, también descarga de beta-endorfinas. La hiperglucemia, ya lo he contado. Los niños que nacen con hiperglucemia tienen altísimas tasas de beta-endorfinas. Y una vez que se consigue nivelarles esas tasas de hiperglucemia, inyectándoles insulina, pues automáticamente las beta-endorfinas desaparecen. Dolor, heridas y traumatismos, exactamente lo mismo. Por ejemplo, en seres humanos sometidos a traumas de diversa intensidad y gravedad, las tasas más altas de estas hormonas se determinaron en aquellos cuyo trauma fue más grave. El estrés también está clarísimo que produce descarga de beta-endorfinas. Esto es un estudio que se hizo para demostrar que tiraría. Yo lo utilizo, lo que pasa es que, a ver, os lo voy a intentar explicar. Esto es un estudio que se hizo en el transporte de caballos y se midieron 3 hormonas, la ACTH, las beta-endorfinas y el cortisol. Y Higuera dice que el transporte estresa más al toro que la lidia y lo basa en las mediciones del cortisol. Bueno, pues en este estudio lo que se hizo fue medir estas 3 hormonas montando caballos en camiones, haciéndoles recorrer 100, 200 y 300 kilómetros. Se paraba el camión a los 100 kilómetros, se sacaba sangre a líquido, a los 200 y a los 300. Y lo que se vio fue que mientras el cortisol, que es la hormona que este señor mide en el transporte, se mantenía en las mismas cantidades durante los 100, 200 y 300 kilómetros, las otras hormonas que nos miden el estrés, que son las beta-endorfinas y la ACTH, iban disminuyendo. Con lo cual se suponía, y los autores de este artículo dijeron,
el líquido se había adaptado al transporte. Pero se había adaptado al transporte porque la ACTH y las beta-endorfinas habían ido disminuyendo a lo largo del recorrido y sin embargo el cortisol se había mantenido en el mismo valor a los 100, 200 y 300 kilómetros. El cortisol tiene un pico de subida en el momento en que todos nos estresamos y se mantiene igual. Pero en la actualidad se está valorando más los valores de ACTH y de beta-endorfinas para valorar el grado de estrés de un animal. Entonces este señor, en su estudio sobre el transporte del toro de Lidia, ha medido única y exclusivamente el cortisol. A mí no me vale absolutamente nada. Los niños con estrés clínico tienen altas tasas de beta-endorfinas. Existen estudios que afirman que las beta-endorfinas que se producen por estrés no tienen poder analgésico. El estrés en el parto, que es un importante factor de descarga tanto en la madre como en el feto, produce beta-endorfinas. El hambre y la sed. Los toros de Lidia en 3 horas, subidos a un camión, pueden perder hasta 50 kilos de peso. Es un estrés brutal. Hambre y sed, porque los toros, una vez que llegan a la plaza, aunque sean plazas de primera categoría, no les dan prácticamente nada más que paja para comer y agua. El hambre y la sed está demostrado que son circunstancias en que los toros o los bóvidos también producen beta-endorfinas. Así que podemos concluir que la descarga de beta-endorfinas es proporcional al trauma y a la gravedad del mismo. ¿A mí qué me dice el estudio de Illera? Pues que un animal que descarga beta-endorfinas en tan grandes cantidades se le ha sometido a un sufrimiento enorme. No solo por el dolor, sino porque hay 14 parámetros de sufrimiento que han hecho que se produzcan esas hormonas. Hay 2 ensayos muy claritos para decirle al señor Illera que su estudio no tiene ningún sentido. Y bueno, pues evidentemente se han hecho en la especie humana. Pero fijaos una cosa, yo esto siempre lo pregunto, además lo pregunté con el Congreso cuando estuve, le pregunté a una diputada si había tenido hijos. Y la pregunté si le había dolido el parto. Y me dijo que sí. Pues mirad, las mujeres que más dolor tienen en el parto son las que más beta-endorfinas descargan. Así que, ¿es un indicador de dolor la beta-endorfina? ¿O es un indicador de neutralización del dolor la beta-endorfina? Pues evidentemente es un indicador de dolor. Que ya sé yo que las beta-endorfinas las mujeres las descargan para intentar paliar ese dolor, pero si cuanto más dolor tengo, más beta-endorfinas tengo, pues evidentemente es que me está doliendo más. Y luego hay otro estudio muy interesante, que es un estudio que se hizo en fetos. Esto fue curioso porque cuando yo lo nombré en el Parlamento, las señoras del PP, cuando acabé mi intervención, me vinieron a decir inmediatamente que si es que yo estaba defendiendo el aborto. Pues no, yo no he venido a defender el aborto, he venido a contarles a ustedes que hay estudios que demuestran que hay fetos de menos de 30 semanas que no tienen desarrollado el sistema de conexión para reconocer el dolor, el sistema nervioso para reconocer el dolor, y hay fetos de más de 30 semanas que sí que lo tienen desarrollado. Entonces, cuando se hizo la experiencia de hacer transfusiones por vía cordón umbilical a estos niños, a estos fetos, y luego se hizo por vía intrahepática, se vio que las respuestas a nivel de beta-endorfinas eran exactamente igual en los fetos de menos de 30 semanas y en los fetos de más de 30 semanas. Los de menos de 30 no podían estar descargando beta-endorfinas por el dolor, porque no reconocían el dolor, no tienen las estructuras corticales desarrolladas para reconocer el dolor, y sin embargo los de más de 30 sí las tenían. Qué casualidad, que las beta-endorfinas en ambos casos eran iguales. Conclusión del estudio: los fetos de menos de 30 semanas y de más de 30 semanas habían descargado las beta-endorfinas por estrés y no por dolor. Este es el famoso autor del estudio. Cortisol. En el transporte el cortisol está muy alto. Después vemos que la Lidia a la portuguesa es la amarilla, los recortes, los rejones, y la Lidia es lo que menos cortisol le produce al toro. Transporte del toro. ¿Vosotros pensáis que en esta situación un toro no puede tener estrés? Es agobiante. Ver a este animal ahí metido, que no se puede ni dar la vuelta, porque además van encajonados, porque claro, los ganaderos no quieren que se llenen las cornamentas, porque luego llegan a las plazas y se los desechan. En los recortes, perdón, eso eran los cortados, recortes, rejones, Lidia española.
¿Por qué pensamos nosotros, si es que es verdad, que durante la lidia el cortisol va descendiendo en vez de ir aumentando? Pues por una cosa muy sencilla, porque la ciencia dice que para hacer una medición real del cortisol tienen que estar intactos el estímulo neural y la traducción del sistema nervioso. Si nosotros a un animal, como es un toro de lidia, durante la lidia española le hemos producido lesiones neurológicas importantes, y las más importantes es que le hemos seccionado la médula espinal y le hemos seccionado y le hemos destrozado el bulbo raquídeo, la conducción nerviosa que va a producir la respuesta al cortisol está abolida o algo abolida. Wilmore en 1976 demostró que la respuesta a estímulos nociceptivos requiere de vías neuronales intactas, y los toros cuando acaban la lidia no tienen las vías neuronales intactas, con lo cual el valor del cortisol que este señor ha tenido al final de la lidia, a mí la verdad es que me parece muy poco importante. Y otra hipótesis que tenemos es que como estos animales desde que salen de la explotación hasta que son muertos en la plaza sufren muchísimas situaciones que les producen muchísimo estrés, puede que la respuesta de la glándula adrenal esté minorizada o esté incluso abolida. Por eso los niveles de cortisol son muy bajos. Porque de hecho las analíticas sanguíneas que he puesto antes indican que hay una serie de parámetros como el potasio, el cloruro, el fósforo y la azoemia que casualmente son los que obtenemos cuando tenemos un perro, por ejemplo, con alguna patología que se llama hipoadrenocorticismo, y es que la glándula adrenal está funcionando mal y tienen cortisol muy bajo. Estos son procesos estresantes para el toro. Estos son, bueno, pues el afeitado, que se hace, como veis aquí, o incluso el descornado, que se hace, bueno, pues el toro está inmovilizado y para él supone un sufrimiento. Si vamos sumando estímulos estresantes desde que el toro sale de la ganadería, podemos concluir que al final de la lidia los niveles de cortisol se han mudado. Y lo que he contado, pues no es que lo cuestionemos nosotros, es que este estudio lo han cuestionado el colectivo de veterinarios franceses anticorrida y la Human Society Veterinary Medical Association. Están totalmente de acuerdo en lo que nosotros contamos. Por ejemplo, lo que he dicho antes, ¿qué pasa con el 92 o era el 92%, 94% de los toros que se dice que bueno, que solo el 6% mueren en las plazas de toros? Estos son imágenes de lo que se les hace a estos animales en las ganaderías. El primer contacto que estos animales tienen con el hombre, y hay muchos casos prácticamente recién nacidos, es ponerles la marca con un cuchillo, con una tijera, se llama alañar, y es una marca típica de la ganadería. En otras ocasiones se hace cuando se hace el herraje de los toros, cuando tienen 6, o los becerros, 6 o 8 meses. El herraje, esto es una brutalidad. Este es el segundo contacto que tienen estos animales con los humanos. Les colocan 4 marcas de hierro: ganadería, el número con el que van a ser lidiados, el año de nacimiento y la asociación ganadera a la que pertenece. Esto es el herrado de un becerro. Este animal pues tendrá aproximadamente 8 meses. Y así salen. Algunos mueren después del herrado. A los 2 días, 3 días se infectan las heridas y acaban muriendo. Los tentaderos a campo abierto. Otro contacto agradable que tienen estos animales con el ser humano. Más tentaderos. Las vacas, absolutamente todas las vacas de lidia pasan por tentaderos. Se las tienta, se las clava la puya, luego hay el mismo ganadero, un torero las torea en la ganadería, y si se han comportado como a ellos les parece conveniente, pasan a ser madres, y si no se han comportado adecuadamente van a matadero. Hay ganaderías que aproximadamente matan el 70% de las vacas que tientan, y hay otras que matan el 30%. Depende un poco de la calidad de la ganadería. Pero vamos, una ganadería de super prestigio, el 70% de las vacas que tientan las matan. Esto es otra cosa que no se ve en la tauromaquia, los entrenamientos de todos estos señoritos. Señores toreros, señores aprendices de tauromaquia, rejoneadores. ¿Vosotros sabéis la cantidad de toros y de becerros y de novillos que se matan en las ganaderías en lidias privadas sin que nadie sepa nada y sin que nadie los vea? Es enorme, porque estos señores se tienen que entrenar. Los toreros de prestigio pues torearán 100, 120 correas al año, pero los que torean 10 o 12 o 5
pues se dedican a entrenar en las ganaderías. Incluso pagan dinero para que el ganadero les deje un bichito como ese de ahí abajo para matarlo. No sé si visteis un vídeo que se presentó en Cataluña cuando se debatió la ILP. Es que a estos animales no se les clava una estocada, es que el torero le mete un estoque, se lo saca, se lo vuelve a clavar, se lo vuelve a meter hasta 7 o 8 veces. Eso es lo que pasa en las ganaderías. Esto es una nueva diversión que han encontrado en las ganaderías. Este es João Moura, que es un rejoneador portugués, bueno, pues que se dedica a criar alanos y a tirárselo, bueno, pues a esta pobre vaquita. Dice que fue un error, que se le habían escapado, que tal. Bueno, hay una secuencia enorme de imágenes en internet, así que no se le escaparon. Los introdujo él con la vaquilla para hacer fotos. Luego a pedirse disculpado, pedir perdón. Un entrenamiento de un rejoneador con un becerrito, festejos populares, la vaca a la mar, los toros ensogados. Esto es una foto de este año de Pamplona. Cuando se formó la montonera en la Plaza de Toros de Pamplona, los toros no hicieron absolutamente nada por cornear absolutamente a nadie. Intentaron saltar por encima de la gente. Incluso los hubo que se escaparon por donde pudieron. O sea, la expresión de este animal es de, o sea, si tiene más susto el toro que el chino ese que está ahí con la boca abierta. Está clarísimo, vamos. Otro toro, ensobado. Otro festejo de estos divinos, la muerte que tenemos aquí en España. Los toros de Medinaceli. Esto es una auténtica salvajada. Yo cuando me dicen algunos veterinarios que estos animales no sufren, digo, pero bueno, ¿usted sabe lo que es el fuego para un animal? Pues el fuego a todos los animales los aterra, ¿no? Incluso a nosotros. Pues fijaos si a este animal le colocan esas bolas de fuego y lo tienen pues media hora con ellas prendidas. El miedo, el pánico, el estrés. Yo la situación de este animal, cuando me hablan de que en Cataluña se han prohibido las corridas de toros pero no se han prohibido los bous, pues mire usted, hay que prohibirlo todo, absolutamente todo. Esto es un espectáculo brutal que se hace en Guadalajara. A estos animales los sueltan por el campo y se dedican a perseguirlos con quads, con coches todoterreno, con cualquier tipo de vehículo que pueda transitar por el campo. Entonces sueltan a este animal y este animal acaba de esta risa, acaba agotado y entonces se mete debajo de un tractor o se mete debajo de un árbol porque ya no puede más con su cuerpo. Y entonces aparece el matarife, le aturde, esto lo cae y se la continúa. Y luego este señor, delante de su niña pequeña, le dice, venga hija, vámonos, que ya no lo hemos pasado bien. Es tremendo. Estos son otro de los festejos más horrendos que tenemos en España, las becerradas. Estos animales que tienen menos de 2 años, los toros durante la lidia, ya a partir de los 3, 4, 5 años prácticamente no vocalizan, es decir, no se expresan. Yo pienso que es un mecanismo de defensa, porque el toro de lidia no es un animal depredador, sino es depredado, es un bóvido. Yo pienso que para ocultar esa debilidad en esas situaciones, los bóvidos no vocalizan prácticamente. Yo he estado en corridas de toros y no les oigo protestar. Estos animales se pasan todo el espectáculo berreando. ¿Por qué? Porque están llamando a su madre o a su manada. Y además, lo más tremendo, aunque me da igual que lo hicieran toreros profesionales, esto lo hacen aprendices de toreros. Estas son fotos que tomamos nosotros en Córdoba, en la becerrada homenaje a la mujer cordobesa. A la mujer cordobesa la homenajean con este tipo de festejo. Y en la plaza se lo dejan entrar mujeres y niños. Los hombres no pueden. Bueno, pues se torean 6 becerritos, los torean aprendices de la escuela de tauromaquia y luego en otras becerradas pues les torea el bruto el puro, que es este que veis aquí, que fijáis dónde le está colocando el estoque al becerrito. Mirar ese estoque de la derecha donde lo tiene metido el becerro. Esto es otro festejo del pueblo. Estas fotos, pues este pobre animal estaba tan sumamente agotado que no quería andar, le tiraban de la cuerda y no se quería mover. Y bueno, pues los del pueblo dijeron, bueno, pues nada, lo cargamos aquí y las siguientes secuencias también las tengo y lo llevaron a la plaza. Porque claro, había que llevarlo a la plaza
y había que hacerle todo lo que se les ocurriera. El pobre animal estaba agotado. Es que además la mayoría de estos festejos se celebran en verano con unas temperaturas altísimas. Estos animales no lo supo. Bueno, pues siempre lo digo, la tauromaquia no tiene ningún tipo de justificación, absolutamente ninguna, ni cultural, ni económica, ni científica, ni podemos llamarlo tradición, ni ritual, absolutamente ninguna. A mí cuando me habla un taurino, no, es que la tradición, es que la cultura, es que no, es que esto en el siglo XXI no podemos tolerar. Y yo estoy convencido de que vamos a acabar con esto, igual tardamos 10 años más, pero vamos a acabar con esto, porque los taurinos ya no tienen argumentos. Tienen los argumentos agotados. Yo como veterinario, a ver, como veterinario a mí me han preguntado muchas veces ¿por qué los veterinarios dicen que el toro no sufre? ¿Por qué los veterinarios defienden este tipo de...? Pues la verdad es que pues me lo pregunto igual que os lo preguntáis vosotros. No lo sé, no lo sé. Yo lo único que sé es que empezamos con Abad hace 5 años y éramos 3 veterinarios y ahora somos 140. Y hay muchos estudiantes que nos piden entrar a la asociación. Es decir, yo creo que está habiendo un cambio dentro de nuestra profesión. El otro día en las jornadas del Congreso estuve hablando con uno de los veterinarios del Colegio de Veterinarios, del Comité de Ética, del Comité de Deontología, y le dije, mira macho, es que no puede ser. Es que los veterinarios no podemos seguir apoyando esto. Es decir, los veterinarios tendrán que seguir yendo a los festejos taurinos porque tienen que estar allí, porque tienen que pasar la revisión de los animales, porque tienen que ver la trazabilidad de la carne, porque tienen que ver la documentación, pero nosotros no podemos promocionar esto. O sea, estamos en el siglo XXI. Yo cuando empecé la clínica en el año 82, a los veterinarios que llevamos 32 años nos llamaban locos. Los perros, los gatos, tenés gilipollas. Un veterinario que se va a preocupar de curar perritos y gatitos. Y fijar lo que es la veterinaria de pequeños animales en este momento en España. Ya han pasado solo 32 años. Así que con esto yo estoy seguro que vamos a acabar. Y además, bueno, pues ya lo decía Beckman, si no nos tiene que preocupar si los animales pueden razonar, si lo único que nos tiene que preocupar es si pueden sufrir, y los animales sufren. Y nosotros llevamos 5 años demostrando el sufrimiento del toro en la lidia. Que no me cuenten que el toro no sufre, porque el toro sufre, evidentemente. Y a eso nos hemos dedicado. Nos han arrancado los carteles de todas las facultades donde nos hemos puesto. Hemos conseguido ya que los decanos accedan a ponernos los carteles de la asociación tapaditos con un cristalito y protegidos. Y bueno, y seguimos trabajando. Ahora, es fundamental que vosotros, que formáis parte del movimiento animalista, que todos tenéis gatos y tenéis perros, y algunos tendréis hurones, espero que no tengáis cocodrilos ni nada de eso. Yo no os digo que vuestro veterinario taurino no puede atender vuestros pequeños animales, pero sí os digo que deberíais preguntarle a vuestro veterinario que atiende a vuestro perro, a vuestro gato o vuestro hurón qué opina de la tauromaquia. Porque nosotros necesitamos concienciar a nuestros compañeros de que de ninguna de las maneras pueden apoyar esto. Porque claro, fijaos en la foto de estos 1, 2, 3 y 4 veterinarios que veis ahí, que son veterinarios titulares de la Plaza de las Ventas. Resulta que 3 tienen clínica de pequeños animales. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues los que nos hemos atrevido, la foto que habéis visto antes. Ponemos una huchita en la sala de espera, donde ponemos nuestro logo y luego ponemos una proclamación de principios. Y no le decimos al propietario que viene a nuestra clínica que tiene que venir a nuestra clínica porque somos veterinarios antitaurinos. No. Usted puede ir a la clínica que le dé la gana, pero que sepa que aquí hay un veterinario concienciado y que le parece igual de mal que maltraten a un perro, que maltraten a un gato o que maltraten a un toro. Entonces, os lo repito, nos tenéis que ayudar. Vosotros sois los que nos marcáis el trabajo, el camino que tenemos que recorrer como veterinarios. Y no os cuesta nada cuando hayáis ido a la consulta con el perro o el gato y os hayan hecho el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento, pues preguntarle a vosotros, oye, ¿tú qué piensas de la tauromaquia? Y a ver qué os contesta. Os lo agradeceríamos mucho.
Yo me quedo con esta foto. Esta es mi mujer, este soy yo, pues veterinarios taurinos, pues no. Y entonces, pues bueno, pues ahí hemos conseguido entrar en una facultad de veterinaria a explicar el sufrimiento del toro. 2 veces en la facultad de veterinaria de Cáceres. Y os prometo que a partir de ahora vamos a entrar en muchísimas más. Presentamos en Barcelona un póster sobre el sufrimiento del toro en la lidia. Miguel Ibáñez y Virginia Orozco, que son profesora de la Facultad de Veterinaria de Cáceres, profesor de la Facultad de Veterinaria de Madrid. Bueno, es una foto de otro compañero en la manifestación de las ventas. Esa es una ponencia que presentamos Miguel, Virginia y yo en la Facultad de Veterinaria de Cáceres. La última reunión que hemos tenido en la Facultad de Veterinaria. Tenemos un montón de proyectos súper interesantes. Y bueno, os voy a dar la primicia. Abad va a dejar de llamarse Abad y va a llamarse ABATMA, Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal. Vamos a ampliar nuestro campo de trabajo, no nos vamos a dedicar solo a los toros. Y diréis, bueno, es que maltrato animal es tauromaquia y maltrato animal, ¿por qué diferenciar tauromaquia de maltrato animal? Pues lo vamos a diferenciar porque la tauromaquia es maltrato animal legal y el resto del maltrato animal, entre comillas, no es legal. Y usted el otro día ya se ha propuesto una reforma del Código Penal y evidentemente, bueno, pues maltratar a un perro, matar a un perro a palos es un delito. Y sin embargo torturar a un toro en una plaza, bueno, pues es legal y está promocionado y está subvencionado y lo quieren hacer patrimonio cultural de España, nada más y nada menos. Y me quedo con esta imagen. Bueno, pues iniciativas como la de la Asociación Parlamentaria para la Defensa de los Derechos Animales son fundamentales. 8 veterinarios de Abad estuvimos allí y yo la verdad salí encantado porque a pesar de que los veterinarios no estemos muy bien considerados dentro del mundo del animalismo, que somos unos careros, que si tal, que si pascual, bueno, pues no sé, habrá de todo, ¿no? Habrá de todo, la niña del Señor. Y me quedo con estas 2 viñetas que nos las dedicó Chano, que es un tío estupendo. Aquí a la derecha hay un toro que pregunta, por favor, ¿hay algún veterinario entre el público? Y sí los hay, que son los que cuando llegan a la plaza certifican que estás sano e íntegro para que te torturen y te maten. Esos son los veterinarios que hay en una plaza. Y luego, pues el típico tópico de tradición, cultura. Y le pregunta a otro, ¿y qué te ha recetado el veterinario para lo tuyo? Y dice, pues me estoy atiborrando a pastillas de arte, supositorios de tradición y jarabe de cultura. Pero chico, me sigue doliendo. Muchas gracias.